sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Según la definición que da el diccionario de voluntad, es el deseo, aquello que se quiere. Dice en la Biblia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta tarde, hermanos, quisiera hablarles acerca de hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Cierto que cada uno de nosotros, pues, pasa por diferentes situaciones, uno va buscando un trabajo, va uno pensando, en lo en qué voy a hacer después, en esto, en diferentes situaciones, diferentes áreas, y uno pregunta, y dice, ¿será la voluntad de Dios que yo compre este carro? ¿Será la voluntad de Dios que yo haga este viaje? ¿Será la voluntad de Dios que yo haga esto? ¿Será la voluntad de Dios que yo tome esta decisión para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si bien es cierto, hermanos, que en la Biblia usted no va a encontrar, así que hermano, hermana, respecto de la decisión de tomar este trabajo, no lo tomarás porque no agradarás al Señor tu Dios. No dice eso, hermanos. No dice eso. No dice eso. Uno busca la voluntad de Dios. Uno dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero seguir la voluntad de Dios, pero nos encontramos, como que a veces la voluntad de Dios parece como que algo muy oscuro. Algo como que imposible de encontrar, algo imposible de ver. Pero hermanos, en la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la Biblia, hermanos, en la Biblia nos habla mucho sobre la voluntad de Dios. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. El Señor Jesucristo en la oración del Padre nuestro, Él decía, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesucristo estaba enseñando y decía, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Uno preguntará, bueno, yo ya soy salvo, pero aquí en la Biblia dice que hasta que haga yo la voluntad de Dios, voy a entrar en el reino de los cielos. Uno se pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios? No, Mateo 12, 50, Mateo capítulo 12, versículo 50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad es de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Al Señor Jesucristo le preguntaba, ¿quién es tu hermana y quiénes son tus hermanos? Él dijo, la respuesta es fácil, aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermana, mi hermano y hermana y madre. Uno pregunta, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Marcos capítulo 3, versículo 35. Marcos capítulo 3, versículo 35. Marcos capítulo 3, versículo 35. Y en la Biblia vuelve a repetir la misma historia. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Juan capítulo 4, versículo, Juan capítulo 4, Juan 4, 34 dice, Jesús les dijo, Juan 4, 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo. Así juzgo y mi juicio es justo.
Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad, la del Padre. 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 7:17 de mismo Juan dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Capítulo 9, versículo 31, Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El Señor Jesucristo hablaba mucho acerca de la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre. Tengo que hacer la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios, el Señor Jesucristo empieza a hacerla hablando acerca de la voluntad de Dios. Nosotros leemos en la Biblia que se encuentra varias veces acerca de hacer la voluntad del Padre, acerca de hacer la voluntad de Dios. Y uno pregunta, dice, ¿y qué es la voluntad de Dios? Una tras otra vez la Biblia nos habla sobre hacer la voluntad de Dios y que a Dios le agrada que hagamos su voluntad. Y muchas veces deseamos hacer la voluntad de Dios. Y nos preguntamos, ¿cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Hermanos, pues en la Biblia nos dice y nos muestra claramente cuál es la voluntad de Dios. Uno dice, yo quiero hacer lo que a Dios le agrada, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo sé que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que no me estoy equivocando? ¿Cómo sé que no estoy tomando una decisión errada? ¿Cómo sé esto? ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? A veces uno está buscando un trabajo y ve diferentes horarios y ninguno se ajusta al horario de la iglesia y dice, Señor, yo quiero servirte más y yo creo que esa es tu voluntad de que yo te sirva. Pero pues mira Dios, yo ando buscando un trabajo y nomás no encuentro ninguno que se me ajuste al horario para yo estar aquí en tu casa de oración, listo y dispuesto para servirte, Señor. ¿Es tu voluntad que yo encuentre un trabajo? ¿O qué es lo que piensas o qué es lo que deseas de mí? En la Biblia, hermanos, nos muestra claramente cómo vamos a poder entender la voluntad de Dios. Si bien es cierto que cada uno de nosotros va a tomar diferentes decisiones en nuestra vida, algunas de ellas estarán de acuerdo a la voluntad de Dios y otras no van a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso lo sabemos, hermanos, por los resultados. Toda una decisión lleva una consecuencia, sea positiva o sea negativa. Quizás usted dice, pues quizás usted verá, no, ese hermano, él estaba asistiendo a la iglesia, tomó la decisión de irse por esta decisión y yo no veo que le afecte mucho. Y yo no veo que le está yendo mal, como a veces predican. Y qué bendición que no les va mal, hermanos. Pero un día llegaremos delante de Dios, de nuestro Dios. ¿A quién de ellos dirá, bien, buen siervo y fiel? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. ¿Y a quién de nosotros dirá, siervo malo e negligente? Hermanos, en esta vida quizás usted dirá, no, pues otros han tomado una decisión y yo no sé si es de acuerdo a la voluntad de Dios o no, pero yo no veo que les vaya mal y a lo mejor yo puedo tomar la misma decisión. Hermanos, en la Biblia nos habla cómo podemos ir claramente a la voluntad de Dios. Dice Juan capítulo 6, versículo 40. En primer lugar dice en la Biblia, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. En primer lugar, hermanos, la voluntad de Dios es nuestra salvación, que cada uno de nosotros hayamos tomado esa decisión para nuestra vida.
La voluntad de Dios, hermanos, es en primer lugar. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? No vamos a ver, poder ver la voluntad de Dios en nuestras vidas si no hemos tomado una decisión por Cristo. ¿Cómo Dios nos va a mostrar su voluntad si aún nosotros no le hemos elegido a Él, si no hemos tomado una decisión por su Hijo nuestro Señor Jesucristo? Dios quiere mostrarnos su voluntad, por eso Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Podemos encontrar varios pasajes en Isaías, en Juan capítulo 3, versículo 16, muchos lo conocemos, dice, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocemos pasajes como esos, conocemos en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, conocemos muchos pasajes acerca de ello. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros, que cada uno de los que estamos aquí, congregados dentro de estas cuatro paredes, dentro de este templo, hermanos, es que seamos salvos. En muchas iglesias han pasado muchos hermanos, misioneros, esposas de misioneros, muchos pastores, que después de muchos años de predicar el evangelio, acerca de predicar en diferentes conferencias, después de compartir el evangelio a mucha gente, después de bautizar a muchos, ha pasado mucho, que después de un gran trayecto en la obra de Dios, se dan cuenta que no son salvos. Y dicen, yo he predicado mucho acerca de Cristo, acerca de la obra de Dios, acerca de esto. Hemos hecho esto, he bautizado a muchos, pero ahora me doy cuenta que nunca fui salvo. Y hermanos, dentro de las iglesias hay muchos que no son salvos. Podrán ser buenos simpatizantes, no todo el que me dice, Señor, Señor, en tu nombre, Señor, pero mira, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y Dios, mira, Dios, yo estuve fiel cada fin de mes dando mi promesa, Dios. Cada domingo estuve dando mis diezmos, mis ofrendas, Señor. Yo estaba activamente participando en la iglesia. Y Dios va a decir, ¿pero tomaste alguna vez una decisión por Cristo, por mi hijo? ¿No? La voluntad de Dios en primer lugar, hermanos, es nuestra salvación. Es que cada uno de nosotros tenga un encuentro personal con Cristo. No con el pastor, no con los hermanos, y qué bendición, no, que hay unos hermanos, que uno de tan solo verlos, me da gusto verlos. Uno no ve a los hermanos y dice, pobre hermano, ¿qué estará pasando? Uno ve a los hermanos afligidos y pues le da tristeza. Uno ve a los hermanos que le está yendo bien, qué bendición. Ahorita la experiencia del hermano Gerardo, yo le digo, yo estaba pensando dentro de mí, qué bendición, cómo Dios cuidó a nuestro hermano Gerardo, ¿no? Yo dije, hasta yo dentro de mí daba gracias por él. Hermanos, porque es bueno, ¿no? Es bueno ver a los hermanos aquí. Pero, ¿saben qué, hermanos? Lo mejor es que nosotros tengamos un encuentro personal con Cristo. No qué tan amigos cercanos yo pueda ser, qué tan amigos seamos nosotros. Qué bueno, y hermanos, qué bendición es que en nuestra iglesia haya hermanos que sean muy buenos amigos, y eso es bueno para la iglesia. Que una hermana se acerca a otra hermana, hermana, ¿cómo ha estado? Me preocupé por usted, estuve orando por usted, y que haya amistades en la iglesia, es una bendición. Pero hermanos, el propósito de la iglesia no es ese. El propósito de la iglesia es que cada uno de nosotros seamos salvos, conozcamos a Cristo, encontremos una relación personal con Él. Por eso el Señor Jesucristo dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, hablando acerca de la salvación. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, hablando acerca de nuestra salvación. La voluntad de Dios, hermanos, en primer lugar, es que cada uno de nosotros seamos salvos. Yo no dudo de la oración que usted hizo. Yo no dudo de esa oración que usted hizo, pero yo no puedo ver más allá en su corazón si usted realmente tomó una decisión por Cristo.
Yo no puedo saber eso. Y por eso en cada mensaje, hermanos, a cada predicador se le ha encomendado específicamente algo, hablar siempre acerca de la sangre de Cristo, acerca de la salvación, hermanos. Porque es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros seamos salvos. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Dice, voy a leer 1, 2 y 3. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios, hermanos? No vamos a conocer la voluntad de Dios, hermanos, si el pecado nubla nuestra vista. No vamos a conocer qué es lo que a Dios le agrada. ¿Cómo sé yo que estoy yendo por la voluntad de Dios? Si no he santificado mi vida cada día más, cada día más. Dice en Salmo 117, versículo 15. Salmo 17, 15. Salmo 17, 15. Salmo 17, 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierta a tu semejanza, dice el salmista. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hermanos, yo creo que para cada uno de nosotros es muy importante conocer la voluntad de Dios. Como jóvenes, es muy importante conocer la voluntad de Dios. Tú dices, yo alguna vez, igual que otros muchos jóvenes, o sea, como cada joven, como cada ser humano, en su juventud, yo creo que muchos pensamos, es que yo estoy joven, y yo no voy a cometer el mismo error que él cometió. Es que él tomó una mala decisión, pero yo ya vi lo que él hizo. Así que yo no voy a tomar esa mala decisión. Hermanos, dice en la Biblia que Dios no puede ser burlado, joven. Dios no puede ser burlado. Lo que tú vas a sembrar, eso vas a cosechar. ¿Y a qué me refiero? No, un día cada uno de los jóvenes va a tomar la decisión de con quién casarse. Tú tomas una mala decisión, va a perjudicar tu vida, va a perjudicar todo ello. Quizás tú dirás, no, hermano, yo sí sé en qué dirección ando, yo sí sé en qué dirección voy. Hermanos, jóvenes, cada uno de nosotros dice la Biblia que es importante la santificación. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho. Cuando despierta tu semejanza, cada uno, la voluntad de Dios, hermanos, es nuestra santificación. El pecado nubla mucho los ojos. El pecado nubla mucho los ojos. La gente dice eso de casarse ya es del pasado. ¿Tú para qué lo sigues? Ahora, pues, mira, si tú quieres, juntarte, pues está bien, adelante. Adelante, si no funciona, pues cada quien por su lado y aquí no pasó nada. El mundo dice, el mundo nublando a cada uno de nosotros con los diferentes pensamientos, con las diferentes ideologías, diciendo, ¿sabes qué? Bueno, tú dame a tus hijos acá, yo los educo. Y uno dice, oh sí, ok, vamos, Decía Paul Washer, creo que él decía, un predicador decía,
Si tú mandas a tus hijos, a tus hijos cristianos a Roma, no esperes ver de regreso buenos cristianos. Hermanos, el mundo nubla con el pecado, nubla mucho la vista. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que cada uno de nosotros, como el salmista dice, cuando a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Primera de Juan 2:16. Es la santificación de cada uno de nosotros, hermanos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, todas estas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo ello, hermanos, nubla nuestros ojos para conocer la voluntad de Dios. Como no nos estamos santificando, constantemente, como no estamos intentando ser más semejante a Cristo, caminando, doliéndonos más por nuestro pecado, se nos nubla la vista, se nos nubla los ojos y no encontramos la voluntad de Dios. Tomamos una mala decisión y decimos, Dios, ¿pero por qué tomé esta mala decisión? Dios, yo quería seguir tu voluntad, Dios, pero ¿por qué no la pude ver? Es que, hermanos, el pecado, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, nubló sus ojos para que usted siguiera la voluntad de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, 1 de Pedro 2, 9, atrásito, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Dice en la Biblia que de dónde Dios nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado a su luz admirable, pero hermanos, muchos de nosotros aún seguimos volteando tras las tinieblas. No fue la voluntad de Dios, hermanos, que cuando Dios le dijo a Lot y a su familia que salieran de Sodoma y de Gomorra, que no voltearan a ver atrás. No fue todo, no fue la voluntad de Dios. Dios le dijo, ¿sabes qué? Mira, tú huye y no voltees atrás. Y ellos iban caminando. Pero hermanos, la voluntad de Dios era que ellos ya no voltearan. Pero ¿qué hizo la mujer de Lot? Volteó a ver atrás, hermanos. Y a veces, uno cuando va caminando, uno camina viendo de enfrente, ¿no? Para no tropezar, para no chocar. Cuando uno se distrae, yo he visto, y yo me imagino que igual a ustedes, no sé si les ha pasado, creo que por una que otra ocasión me ha pasado, muy por allá, ¿no? Que a veces voy muy distraído, voy tan distraído que hay un poste enfrente de mí, yo no lo vi. Y el golpazo. O unos que van caminando así hacia atrás, viendo y terminan, voltean y aquí está el poste. Y es como que retumba su vista. Y hermanos, creo que muchos caminamos así, no encontramos la voluntad de Dios. Uno quiere seguir la voluntad de Dios. Dios, quiero seguir tu voluntad. Allá estamos caminando, pero estamos volteando hacia atrás, o andamos viendo en el suelo, o andamos viendo por otros lados sin saber dónde, seguimos derecho. ¿Y cómo a veces nos topamos en este mundo? Con malas decisiones que perjudicaron totalmente nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque no volteamos hacia nuestra santificación. Nos importó y nos preocupó muy poco nuestra santificación y tomamos malas decisiones. La voluntad de Dios, hermanos, es nuestra santificación. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Quiere tomar buenas decisiones?
santifíquese un poquito más, santifíquese y cada día santifíquese más. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, 1 Tesalonicenses 5, 18. 1 Tesalonicenses 5, 18. 1 Tesalonicenses 5, 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, escribe el apóstol Pablo, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios, hermanos, es tan fácil como dar gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios, hermanos, es que seamos agradecidos. Es que seamos agradecidos en todo. A veces no agradecemos y nos quejamos. Oh, yo quería mis ajos, mis cebollas, el pescado que comía de balde. Cual pueblo de Israel, nos quejamos constantemente de lo que Dios nos da. Si me iba a dar eso, ¿para qué me lo dio? Mejor ni me hubiera dado nada. Si me va a dar, que me dé bueno, si no, nada. Quejamos. La voluntad de Dios, hermanos, es que seamos agradecidos en todo. ¿Le va mal? Agradezca a Dios. Dios le va a enseñar algo, Dios le va a mostrar. Dios le va a mostrar por qué le fue mal. ¿Le va bien? Agradezca a Dios. A veces miramos las cosas muy ligeras. Pasa un accidente, como si nos importara, ¿no? Muchas veces en vez de lo cual debiéramos decir gracias a Dios porque no estuve ahí, porque Dios me evitó de ello. Ciertas veces, a veces uno va conduciendo ahí en la carretera, ¿no? Y uno ve el tráfico hasta atrás, dice, uy. Y uno avanza, sí, 20 minutos para avanzar 10 metros. Calorón, sudando, y uno dice, pitando ahí, a ver, ¿por qué te metiste? Y uno ya llega y ve un accidente. Todo gente, ¿por qué no se fija? Seguro. En vez de lo cual debiéramos decir, gracias a Dios que no me pasó a mí. Dios, gracias a Dios que me está cuidando, me está guardando. Quizás voy aquí en el tráfico, pero Dios me cuidó y me guardó y no fui yo. ¿Cuántas veces no agradecemos a Dios, hermanos? No agradecemos, vamos a Job capítulo 1, versículo 21, Job 1, 21. Job capítulo 1, versículo 21. Después de todo lo que había pasado Job, dice entonces, versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La voluntad de Dios, hermanos, es que seamos agradecidos. La voluntad de Dios, hermanos, es que seamos agradecidos. Yo sé, hermanos, mucha gente que escucho, que he escuchado, con la que he platicado, o que por ahí están platicando y uno anda de chismosito, escuchando pláticas ajenas, ¿no? Y escucha y dice, no, es que allá en mi tierra cuando llueve, allá sí llueve, bueno, aquí en Tijuana no, llueve terrible. No, aquí en Tijuana no, pues hablan. No, lo único bueno que hay en Tijuana, si acaso, es que hay trabajo, si no, Tijuana. Hermanos, la verdad, yo sé que la ciudad no es muy bonita, pero yo le agradezco a Dios por Tijuana por una gran principal razón, porque aquí fue donde conocí a Cristo. Yo aquí fue donde conocí a Cristo. Yo no conocía a Cristo pues ahí en el pueblo de mis padres. Yo sé que quizás es más bonito, está más verde, quizás hay más ríos, hay más lagos, quizás se mira más bonito las nubes. Allá por Justurahuaca las nubes están muy abajo y uno se mira muy bonito. Pero hermanos, allá yo no conocía a Cristo, yo conocí a Cristo. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque aquí tengo mi iglesia, ¿no? Quizás no será una iglesia, super mega iglesia, ¿no? Pero aquí Dios me puso y yo le agradezco a Dios por ello.
¿Cuántas veces muchos de nosotros, no, es que no, y hablamos, no, ojalá, no, yo estoy juntando nomás, porque no, yo nomás vine aquí a juntar dinero y me voy a regresar porque aquí la verdad no me acomodo y que la gente, hermanos, como cristianos no debiéramos de ser esa nuestra palabra, nuestra boca, porque aquí muchos de nosotros conocimos a Cristo, aquí muchos de nuestras familias han conocido a Cristo. Llegaron aquí por un breve tiempo y se fueron y conocieron a Cristo. Se fueron, quizás no se quedaron, pero se fueron con Cristo. Y muchos de aquí, nosotros hermanos, conocimos a Cristo y estamos orando y pedimos a Dios por la salvación de nuestra familia. En otro lado, quizás no lo hubiéramos conocido. Hermanos, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. En Romanos capítulo 1, versículo 21, Romanos capítulo 1, versículo 21, Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni qué hermanos, ni le dieron gracias, ni le dieron gracias. Queremos conocer la voluntad de Dios, pero no somos agradecidos. No somos agradecidos. Dice en la Biblia que, bueno, hablando acerca de la culpabilidad de Dios o cómo fue que el hombre se perdió, una de las razones fue porque el hombre no le dio gracias a Dios y no reconoce a Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que seamos agradecidos con Dios. ¿Por qué no, muchas veces no podemos ver la voluntad de Dios, hermanos? Es que no agradecemos a Dios por las cosas que nos pasan. Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un propósito, Dios es soberano, Dios siempre tiene todo bajo control. Pero nosotros no estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios y no decimos, Dios, gracias. Muchas veces nos quejamos. No, es que si me hubiera ido así, es que si Dios me hubiera puesto así, no, si esto, lo otro. Y no encontramos la voluntad de Dios y andamos, porque la ingratitud nos nubla a encontrar la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios, hermanos, es que seamos agradecidos. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 15, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 15. 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 Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios también, hermanos, es acerca de nuestro testimonio. 1 de Pedro 3:17 dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Esto me recuerda, hermanos, una vez me encontraba, estaba en Sila, y estaba hablando acerca de reflejar a Cristo, ¿no? De que vieran a Cristo en nosotros. Y una hermana, ya en la comida, ¿no? Ya después del culto, ya creo que pasaron unos cuantos días, pero pues yo ni en cuenta, ¿no? Y estábamos comiendo, y gracias a Dios ya había terminado de comer. Ya había pasado la comida, el cafecito, el panecito, ya estaba tranquilo. Y ya me dice, pastor, y yo le digo, ¿qué pasó, hermana? Es que ustedes los pastores siempre predican del testimonio y piensan que uno no es fácil. ¿Cómo para ustedes es fácil el testimonio? Pues como ustedes lo predican. Hermanos, el testimonio es acerca de todos, es para todos, no es para ustedes nomás, y es que el pastor no lo pasa, es que todos lo pasamos. Como cristianos, hermanos, ¿a cuántos no nos han hecho una injusticia? ¿A cuántos no nos han hecho algo? Uno va ahí conduciendo y se meten. Y uno, ¿cuántas veces no ha pasado eso? Uno esperando, haciendo fila, y el otro, pues como son sus conocidos, y ya se metieron hasta adelante. Y uno, la voluntad de Dios, hermanos, es nuestro testimonio. Dice versículo 17, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
La voluntad de Dios, hermanos, es nuestro testimonio, es tener una buena conciencia. Dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Usted quiere conocer la voluntad de Dios, hermano, no es muy difícil. Nosotros lo hacemos difícil, ¿por qué? Porque no buscamos la santificación. ¿Por qué hacemos difícil encontrar la voluntad de Dios? Porque no somos muy agradecidos. Constantemente estamos en ingratitud. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no muchas veces no encontramos la voluntad de Dios, hermanos? Porque no nos importa nuestro testimonio. Es que yo soy así. Y sí, que siga predicando, a mí no me importa, cómo yo soy así, y él me hizo y yo lo voy a hacer. Así como él me hizo, yo lo voy a hacer. Y peor, y va a conocer quién soy yo, porque aquí, como decía el pastor Luis, porque aquí mis chicharrones truenan. Hermanos, ¿por qué muchas veces no encontramos la voluntad de Dios? No es porque la voluntad de Dios sea difícil para nuestras vidas. No es porque la voluntad de Dios esté lejos. No está en el cielo para que digamos, ¿quién nos la va a traer? No está en el mar. La voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios es clara cuando buscamos santificarnos, cuando empezamos a ser agradecidos, cuando empezamos a reflejar más a Cristo. Y entonces, hermanos, nos ponemos a pensar, ¿qué haría Cristo si estuviera en mi lugar? Y Dios va mostrando claramente su voluntad. Joven, señorita, la voluntad de Dios es muy importante. Vas a llegar a tomar un día diferentes decisiones en tu vida. Está el hermano Nacho predicando, uno dice, que el hermano Nacho, que predique. De todos modos, yo sé cómo hacerle. Yo escuché muchos. Y también miré muchos lamentándose. Hermanos, jóvenes, toma una buena decisión en cuanto a la voluntad de Dios. Conocí jóvenes que estuvieron en el colegio, se casaron ahí, pero ahorita pues están divorciados, muchos acabaron de diferentes maneras. Hermanos jóvenes, busca la voluntad de Dios para tu vida, busquemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Queremos encontrar la voluntad de Dios, pero a veces el pecado, otras cosas nublan nuestras vistas y no encontramos la voluntad de Dios y nos perdemos. Y nos damos de topes por no tomar, por no haber encontrado la voluntad de Dios. Y muchos terminan llorando, lamentándose. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no la quisimos ver cuando la voluntad de Dios era clara. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar. Mi Dios y Padre Celestial, y una vez más nos acercamos delante de su presencia, mi Dios. Mi Dios, muchas veces, Padre Celestial, tu voluntad es clara. Nosotros la ignoramos y no la queremos ver, mi Dios. Por eso a veces no encontramos tu voluntad. No es que sea difícil, es que nosotros simplemente la omitimos de nuestras vistas, mi Dios. Yo quisiera pedirle para que usted siga obrando, mi Dios, y su palabra y el Espíritu Santo sigan haciendo, mi Dios, convenciendo el corazón de cada uno de mis hermanos, mi Dios, y el mío también, mi Dios. Porque yo no puedo hacer nada, mi Dios, es tu palabra, es el Espíritu Santo el que obra, mi Dios. Así con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, le dejo el tiempo al pastor para que sea quien termine.